antes de Gracias. terminar en esto, que no lo traje, pero lo tenía la revisor, así que... Cachi de la tesis. Fallamos. Los 3 años que duró el trabajo, el primer año fue la propuesta de investigación epistemológica, el estudio histórico epistemológico, el segundo año el estudio cognitivo didáctico, y como están entrelazados es que después está uno sobre otro, y el año 3 la escritura de la tesis. ¿Sí? ¿Este diagrama es de ahora, mirando el pasado, o fue...? Siempre. Proyectado. Fue proyectado. Porque lo tomé de antiguas presentaciones de los jueves, parece que era. En noviembre del 2011, por ejemplo, yo presenté esto. Y este esquema, que era lo que yo quería hacer. Entonces yo quería hacer una situación de Rousseau. Estoy contando algo que no se hizo en realidad así ya. El modelo teórico, yo estaba entre Duval y Vergniaud. Es muy bueno la presentación. ¿Ah? Porque es una cosa real y podemos investigar. Claro. Sí. Bueno, entonces yo venía con todo el bagaje del magíster, con Ceruso, Asti. Y le saltó los marcos teóricos. Claro. Después, uno lo puede ver complejo, pero después siguió así de complejo. Nada más que coloqué la mirada, después vamos a ver la mirada, el foco en el profesor, el foco en el alumno y el foco en el saber. Aquí todavía no estaba colocando yo al profesor. Estaba, por ejemplo, investigación en las prácticas, pero estaba en un principio. Me acuerdo, y se lo comentaba la otra vez a la Elizabeth, que cuando yo mostré esto, Elizabeth me dijo, ella me dijo, no vas a poder hacer eso, porque es muy, son muchas cosas. Pero lo interesante es que a lo mejor se puede ver así como complejo, pero después uno lo va. Ay, partió mi desafío grande. No, yo le dije, oye, se ve grande eso, no me han dicho nunca. No, yo me he dicho, oye, eso se ve. No, seguramente fue así, pero yo lo percibí como así como no se puede, entonces me quedé. Me quedé con esa idea de que era más complejo de lo que yo lo sentía. 1, 2, 3, 4, 5 ideas centrales de la didáctica. No es complejo. Era para decirle, no vas a poder. En marzo del 2012 me acuerdo que presenté que era más o menos lo que yo estaba trabajando. Lo que les quería decir que antes era noviembre del 2011. Este fue en marzo del 2012 que estaba trabajando ahí. Y en noviembre del 2012 ya tenía esos dos focos. Pero espérate, la primera y ese es... Era cuando estaba yo haciendo el estudio epistemológico e histórico. Claro. Eso era la tabla. No, eran las cosas que yo iba investigando. Y quería decir que me enfoqué, por ejemplo, en marzo me había enfocado en literatura de estadística sobre qué era la tabla, y después fue ya en noviembre ampliándome más el marco. Eso quería mostrar con él. Era mi mapa de trabajo. Sí, y lo azul es como del noviembre. El otro era Lo que pasa es que arriba, en la esquinita puse, mira, marzo 2012, sí, arriba, y ahora sigue el mismo, pero me enfoqué en eso. Para mostrar que uno no avanza tanto. No, pero bueno, pero no todo. Creía porque yo le dije para que se dé cuenta No, yo estoy asustada. Yo diría, en marzo lo rojo, en noviembre lo rojo. Rojo. El mismo. Quizás es la vida un poco más gruesa. No tuvo vacaciones. ¿Rojo tuvo qué? Vacaciones. No. Vacaciones. No.
O sea, las vacaciones fueron leer Le- y hacer ese mapa, saber qué tenía que Porque enero y febrero son como medio relajados en el sistema chileno. Obviamente aquí no. Parece que las no sabido Japón. Sí, Ay, pero- no te las creía. Sí. Lo mandaste por una. Bueno, Era parte del plan. ese es lo que finalmente yo hice. No, eso Esa es mi trabajo. ordenado tal como la. No tengo esas cositas rojas, no andan trayendo para mostrar. ¿No? Así como Sí, pues, La visita de ese rojo. Eso, uno podría ver los años, así como. No, No, los no. años. Con el mouse. Con el mouse se ve. ¿Sí? ¿Así? Se va a entrar. Ahí está, mira. Bien. En esta parte de la izquierda que estoy mostrando es cuando me enfoqué en lo que era el alumno, ¿sí? Pensando, oh, hice clic. Queda así, pero sin hacer clic. Sí, otra vez se fue, aquí está. Ese lado es este lado de los alumnos, por lo tanto como me interesaba, no me muero, como me interesaba, pero estamos mirando el lado izquierdo de la pantalla, ¿cierto? Como me interesaba ver qué estaba pasando cognitivamente cuando los niños trabajaban con tablas. Bueno, no lo he dicho antes, pero El objetivo es igual. lo mío era saber cómo los alumnos construían las tablas. Pero ahí está más bonito de cómo lo dije. Cómo los alumnos construyen las tablas. Y para ver cómo construyen las tablas, tomé la teoría de campos conceptuales de Vernier. Y también me interesaba ver al profesor, pero ver al profesor en cuanto a las demandas cognitivas que demandaban su clase, porque yo soy diácono y lo cognitivo era importante. Entonces para eso ocupé un análisis de la tarea matemática de Stanley Smith y esas categorías que estaban colocadas por ellos. Entonces me era fácil mirar cómo el profesor era mediador en la situación de tablas que se proponía. Por ejemplo, una categoría, ¿cuál es? ¿No? Yo te puedo mostrar, pero hay varias. La tengo al final, ¿eh? Por eso me voy a demorar un poquito. No, pero mejor. No, sí, uno tiene alta demanda cognitiva y baja demanda cognitiva. Por ejemplo, acá, demandas de bajo nivel cognitivo son tareas de memorización. Reproduce lo aprendido previamente, resuelven sin usar procedimientos. Abajo, las demandas de alto nivel son procedimientos con conexiones a las tareas. Por ejemplo, se enfoca sobre la comprensión de los alumnos de los conceptos. Se sugieren caminos a seguir. Pero eso es demanda hacia el profesor. La habilidad que el profesor tiene. Solicita. No, ¿No? Acá la tarea que le da al alumno Yo sé también. tiene esa demanda. y como Pero lo alto o bajo se refiere al alumno. A la tarea. La tarea que pedí. Que requiere. Reproduzca. Tareas de memorizaciones. Al Claro, alumno. pero que no le dice memorice esto, pero le No, da pero- una tarea que en el fondo le encanta. No, sí. Ah, Eso ya, lo ya. entendí. pero, Eso lo entendí. pero las tareas enfocadas a cómo él está actuando todo el momento en la clase. Por lo tanto, uno ve las devoluciones que está haciendo. Claro, que hace que eso, en términos cognitivos, la palabra ni bajo nivel, alto nivel, o sea, en términos de cognición no va. O sea, se supone que una demanda de memorizar es más light en términos que de conectar. Claro. Una va en que se hagan más conexiones en el cerebro y la otra va en que se lee un dato, Esa es la como idea. la lectura memorial. Esa es la idea. Por lo tanto, la hipótesis que tiene Stanley Smith es que si el profesor pone tareas de bajo nivel cognitivo, los niños van a quedar en bajo nivel cognitivo. Pero si coloca demandas de alto nivel cognitivo, Sí. los niños pueden tener baja, pero tienen la posibilidad de Claro, es para. Claro. ¿Tú ibas a decir algo? No, es que en relación con lo que tú dices, ya te ¿Estamos de acuerdo? sí. Es que en la tabla general que mostraste que está cuando el cuadro, tú dijiste profesor, de Stein, no sé cuánto, pero del profesor. Sí.
Pero entonces no es del profesor, sino que de lo que hace el profesor. Sí, pero creo que no tiene de tareas que propone. Claro, son las demandas permitidas del profesor porque me Del interesa la transmisión. profesor. Claro. Dice que No, del demanda profesor. Se pone que tiene las dos No, cosas. es que las demandas demanda son del profesor. O sea, el Sí. profesor es el que conduce la clase. No, lo que pasa es que como la demanda es como cognitiva de la tarea. Pero Por eso, el pero profesor la es que tarea le trae es la según clase. Lo el que yo hago profesor. después es mirar cómo él las mantiene o las declina. Entonces el profesor no Como lo- él las considera, ¿no? Yo creo. Claro, que la tarea la puede tomar de otra persona. Si él la hace presente, o sea, una cosa es la tarea, así, seca, y la otra es que llegue esa tarea al alumno, y eso lo hace el profesor. Y depende cómo haga su orquestación. Es como un libro, yo tengo un libro, y está un ejercicio, y digo, hagan este ejercicio, pero no gatillo, que se haga, que no hago nada en la clase que haga que la tarea sea asumida, sea recibida. Es que estoy en ese problema. Pero incluso el profesor, aunque sea una tarea de baja demanda cognitiva, el profesor, de acuerdo a sus intervenciones o cosas, la puede hacer más compleja, ¿no? Sí, esa es la sutileza que yo veo. Pero finalmente llega a igualar, o sea, pero ¿cuál es la...? Es que una cosa es que la tarea y la otra es cómo lo hacen en el aula. Porque la tarea puede ser simple, pero él hace conexión. Pero la tarea propuesta por el profesor en el aula. Sí, por eso, por eso es la tarea. ¿Cuál es la tarea? La que En la acción del la profesor. que él va a escribir finalmente o la que él va a decir verbalmente. Sí, es su tarea. ¿Sí? Ya, Aunque esté del entonces toda la acción del profesor. No, no está la acción. Es que una tarea por sí sola No es nada. no es nada. Sí, pero él dice, vamos a hacer la tarea número 5 de ese libro. Ya. Entonces la tarea número 5 de ese libro queda remitida a solamente tomar datos. Sí, por eso. Y eso, que la demanda de esa tarea es solo eso. Sí, correcto, pero si él puede ser, por ejemplo, calcula la derivada. Entonces el tipo después dice, en la acción no está escrito, porque dice el concepto de tarea que yo quiero comunicar, no está escrito, dice calcula la derivada. Entonces todo calcula la derivada, pero el tipo en la acción, que no está en ningún registro más que si es que graba la clase, va a decir, miren, esas derivadas que ustedes tienen no siempre existen, porque fíjense que no. Entonces eso parte de la tarea. Sí, pero son intervenciones que el profesor está haciendo con esa Pero ya tarea. deja cosas. Por eso, ¿se considera parte de la tarea o no se considera parte de la tarea? Yo diría que no se considera parte de la tarea, pero No se considera es parte. el accionar que es parte de la transposición que él está haciendo, como para hacerle vivir, para accionarla, cuáles son las palabras que hace, que dice. Eso ya lo- Yo creo que es parte del análisis. Yo creo que son súper interesantes. No, digo, porque lo que pasa es que la palabra tarea dice. una tarea. Es que hay distintas posturas, creo que está una Sí, tarea. claro. Pero uno puede tomar una de ellas y en el fondo lo que yo entiendo sobre la discusión que tiene Jaime es que uno complejiza la tarea. Claro. Ajá. Pero complejizarla no significa que sea más fácil o más difícil, ¿no? No. Es hacerla distinta, Claro. con un acento, que uno Sí, le yo digo, Claro, pero es que puede suceder como ahorita se decía, que el profesor coloca la tarea, ¿cierto? Y deja al estudiante actuar. O sea, no. Claro. ¿Sí? Entonces ahí la tarea está. Sí, mientras que, por ejemplo, el profesor puede colocar la tarea, ¿cierto? Y con su apoyo, su compañía o lo que van haciendo, pues de pronto pueden resultar, digamos, nuevas tareas dentro de la misma tarea, Pero pero eso ya de es la compañía que otro está análisis de haciendo. sus de intervenciones. intervenciones. Uno puede identificar sus tareas. Por eso que te digo que en el análisis de las tareas, Sí. cuando ella ve los datos, no ve algo escrito nomás, sino que ve en esa palabra, en las categorías de que hablan de no solo de cosas escritas ni asignaciones, sino que la labor de nosotros también, en el análisis. ¿O no? Sí, pues, sobre todo lo que evoluciona la transmisión. Ya. O sea, por eso entonces la tarea no es una cosa Súper bien. fija como, por lo menos yo decía al principio, sino que todo la acción del profesor finalmente. Yo creo que fija.
aquí No, o sea, acá de decir que Fija, el profesor le va a volver. es que la devolución es parte del proceso, ¿no? Pero la tarea va a ser escrita, es la acción que tú le estás pidiendo es que es una postura, yo me estoy tomando Sí, una yo también, postura, y yo pero es la acción que tú le también. estás pidiendo, pues pone que sea la tarea, pero tú la pones, la propones. Después ya el proceso de devolución, que uno puede identificar cuáles son las intervenciones que tú haces con los estudiantes, las preguntas que complejiza o no, eso enriquece, por supuesto, la tarea. Claro, pero ¿qué es lo que llamas tu tarea? Tú. la tarea nosotros la pusimos como resolución de problemas y por lo tanto se le proponía una necesidad de que tenían que comunicar cómo se estaban alimentando ellos. O sea, era un problema de las colaciones de los niños en tercero básico. Entonces, como tenían que comunicar o saber cómo se estaban alimentando, tenían que aceptar los gráficos. Yo creo Pero que no solo la intervención nunca puso la consideraste. ¿Cómo? Claro, siempre. Como siempre. categoría. Es- Mándale la. Sí, mándala. Ah, bueno, está No, a mí me lo mandó. No, pero está- Sí, yo pero sé. tú lo mandas. Sí, yo se lo mandé, yo le dije a la secretaria que lo mandara, pero no supe. No me llegó copia a mí. ¿Te llegó a ti? No, ahorita, espérate, volvamos por eso para el computador, porque como no lo tenía, entonces... Se lo hace ¿Tú lo bien. tenés? ¿Tú lo tenías? No. Es que yo le dije A la secretaria. doctorado de didáctica, el Pero- doctorado de se lo mandé. Son poquitas cosas estas. O sea, por ejemplo, ahora yo no puse el plan de la clase, hubiera sido interesante, parecía que ahora hay un plan. Ya, pero era para clarificar, porque como dato, yo digo, análisis de las tareas de matemáticas de Stein. Bueno, la palabra análisis de las tareas es no es la tarea, es análisis de tareas. Entonces, en la categoría, si cumple o no los 1 o 2 de Stein, Pero no son 2, 3, hay más. O sea, hay Conexión, conexiones. luego hay reflexión, cuando saben. Las declina las mantiene. Pero esa es la secretaria. Pero ¿Y hay esa? solo 2 niveles. Dos niveles. En la que yo tomé, Y otro tenía como que hacer matemáticas como más avanzado. Sí, No solo conexiones, sino. ¿No? Ahí lo que me he dicho. pero con dos niveles. Son dos categorías y dentro de cada categoría hay. hacen más Pero- subcategorías, pero porque, sí, porque era el listado era grande lo que era cada cosa. Ahí en el. Y yo tenía otro artículo de esa misma autora con otros, y ahí como tenía como uno era como más humorístico, reproducir, otro era conexiones y el otro como más avanzado era como la actividad como que sabe conjeturar, sabe como... La demanda también exigía eso, con problemas más abiertos. No sé qué, bueno. Aquí está, por ejemplo, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En las Eso demandas es de alto nivel. nivel. Bajo y 1, alto. 2, así se 3, calcula. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Casa del cerebro, profesor. Tenía razón. ¿Tienes ver? ¿Sí? No, ya. ¿Lo puedes agrandar un poquito? ¿Ah? ¿Lo puedes agrandar un poquito? Agradar para que le saque foto. ¿Cuál? ¿Este o el Stein? No, el que sigue, que está como... Es de las características. Las tareas. Ay, que al final. Uno lo que quería. puse. Era después de la gracia. Era, dije, por si acaso le interesó. Que la- Sí, bueno. Es que la cuestión de la categoría, la investigación, cuando uno quiere hacer algo, hace cosas como esa. Y luego, Sí. pero entonces Claro, lo que pasa es que claro, repite la foto, Pero yo también. porque no quedó... Sí, ahí está. Totalmente se enfoca la atención del Alternativa. profesor. Las categorías son del profe. Es que como ella, exactamente, como ya dijo profesor, ahí, yo creo que eso fue la confusión un poco. ¿Qué tan separado estaba el profesor como de la mera tarea? ¿no? Claro. Ah. Es que hay una concepción de la tarea como una cosa escrita que se le entrega a los profesores. Como una guía, una... Ah, pero eso no me Entonces, ahora una pregunta Esto va a ir a sus mails. Va a ir a sus Sí, mails no, para el que- detalle es que ahora no se ve, mismo. que ahora no se ve. Ese es Claro. el- Sí, ahora tú das la Lo que me acordaba que Rousseau siempre dice que cuando uno le da una tarea a alguien, uno le pasa la escoba al mismo tiempo.
Ya, pero dice dónde está la escoba. ya, ya. Y que si no hay escoba a la vista ni instrumento, el otro tiene derecho a quejarse. Ya, Aquel que recibe la tarea. claro. Ya. Pero no sé si es tan universal. La escoba en el sentido de Hay tareas que hay que hacer. Barrer el piso, una tarea. O como la... ¿Sí? ¿Lo saco ahora? ¿Sí? Sí. ¿Ah? No sé si somos de ayer. Pero me refería A ver, acá lo tengo. No, acá yo mismo lo hago. No, responder no. Lo más Eli. desenchufa el que queráis. La cámara, sí. Porque eso contrae. Bueno, desenchufar todo, menos la estufa. No, allá hay. No por celular, sino no importa que esté lejos. ¿Hay derecho? Amo. Derecho. Amo. Mira, yo se me falta el cuadro. Los dos M. ¿Ah? Oye, pero ¿cómo voy a...? ¿Esta es la última? ¿La última? Oye, tiene una página web en duro. ¿Cómo catalogáis nivel bajo? Tendría que ver todas No las alcanzo a ver, características. es que yo no alcanzo a ver. Es por gusto. No, que ya pasado lo que habían preguntado ya. Ya creo que ¿No? No te pregunto eso. Oye, ¿puedo Creo preguntar que con algo? el asunto y ganar. Sí, pregúntelo nomás, porque te he dicho. Bien para el profesor. Voy a pecar. Lo que pasa es que O me sea, está... me preguntes cosas que la hablamos hace rato en todo caso. No, sí, por eso pregunté primero a ver si lo habían preguntado. Estamos sin conexión, lo siento. Ya. Sí, a ver, yo lo voy a tirar igual. Sí, sí. Ya, lo que pasa es que decía nivel bajo, medio, ¿no es cierto? Y aparecían las características al lado. Yo tendría que estar mirando todas las características para poder etiquetar, porque me imagino que es un perfil estilo psicométrico, porque aparecía que aparecía de características cognitivas, Demanda cognitiva de la tarea. ¿no? Sí, sí, bueno, que tú lo pusiste la palabra psicométrico, pero... Ya, pero entonces tendría que estar mirando las características y cuál se acerca más, una cosa así. Si las tiene o no. Es que eran muchas, pues. Entonces, ¿cómo voy a estar viendo? Porque así se va a Bueno, declinar. por eso es que tiene esta tesis. Es que así es la categoría. Ya. Está definida la categoría por 8 autores. Definen categoría de nivel bajo, el tipo de tarea. Ya. Ya. Entonces está. Son como dos nomás, pero en realidad son dos, pero... No, Pero ahí, dos por por- ejemplo, Pero es que yo no- me refiero entonces a no la- sería nominal. ¿Ah? No sería nominal. ¿A qué te refieres a la variable? Sí, Al paper del 43 que se envió para la tarea del profe Orfo, ahí aparecían un montón de características de poder ver cómo hacer este tipo de instrumentos. Entonces aparecían distintas formas de características estadísticas que uno podría abordar según lo que uno quiere. La cosa es el tipo de variable. Claro. Te recibiendo todos los mensajes del año, parece. Se supone que estaría, pero no sé si... Trabajo en internet y dentro de la red. Ahora vaya el sistema a detectar un problema. Ahí están ya. Bien. Lo que... Ahí me llegó. Ah, ok. Lo que se hizo, cada clase fue video grabada y fue transcrita. Y después se hizo análisis de contenido. Perfecto. Y cuando yo lo iba viendo con las categorías de Stanley Smith, decía, aquí colocó M7, por ejemplo, que era mantener la demanda cognitiva. Aquí D4, porque declinó la demanda cognitiva. ¿Sí? Hice todo... Pero esa evidencia es con video sí o sí. O sea, Ya, ese es el papel en realidad. Y después otra persona hizo lo mismo. Porque le pegó una regla, declinó. Otra persona hizo lo mismo. Y cuando no teníamos coincidencia, entonces íbamos al video y decíamos, Perfecto. no, yo creo, tú crees, Vale. y finalmente regularizamos. Gracias, disculpen por la No, no lo había dicho.
ahí. Bueno, Raimundo dijo la otra vez, así que al pasar, que una grabación de 3 horas eran 7 horas por lo menos. Dijo, el estudio de 40 minutos, le demoraba 7 horas. Eso. 40 minutos. Sí. Sí. 40 Después que uno pasaba por esto ya no quiere más videos de clase. Sí, a mí también me quedo dando vuelta ese dato, estaba fuerte. Bueno, nosotros cometimos error al principio, con el ETM. Bueno, pero Porque pusimos un super formulario Sí, no podíamos. para la clase misma y había que estar. Ah, ya ahora entiendo. Era imposible. Entonces, Jorge, ¿andas con un de esos lapicitos rojos? No. ¿Para que miras? ¿Tú? No, Un marco, un Ah, no. La punta y era por Ando con un lápiz rojo, pero así no. No, lo ando trayendo. Uno así no. Tengo plumón rojo. Pero es que antes de empezar me gustaría que este como marco quedara como claro. Voy a ir yo y así Jorge, ¿me puedes mandar la propósito de presentación? aquellos, ¿Me puedes mandar la con presentación? el lápiz rojo. Sí. ¿Cuál era? ¿Cuál era tu lápiz rojo? Cuando yo le dije a aquellos, no es el mío, pero ya que ya estaba ya en Colombia. Puede ser y no negro, lo- no lo tal traje. Oh, Creo que era tuyo. No. El día que me estaba exponiendo que necesitaba para uno para indicar. ¿Quién es? Yo ¿Internet? estaba buscando. Sí. ¿Para qué? Entonces alguien me prestó. No sé si fue. ya van a Ahora Carolina. Caro, con K. Se dio Con K. una Caro punto situación puro. de estadística a nivel escolar. Para eso yo tomé las ideas y estadísticas fundamentales que hay en la estadística. Hay 10, hay unos autores que dicen 11, y de esas ideas fundamentales lo que es la representación de datos. Podrían ser tablas y gráficos para la alfabetización estadística. Además de eso, ocupé un ambiente de aprendizaje para el razonamiento estadístico de Garfield y Berners-Lee en honor a mi otro profesor que era director de la tesis también. Entonces, con ese enfoque, que es un enfoque constructivista de colocar la situación en el aula, también diseñé la clase. Y por otro lado, se hizo un estudio de clase según el estudio de clase japonés. Para eso se convocó durante 2 meses a profesores que venían acá y hicimos un grupo de tercero y sexto básico. Mi situación es de tercero básico y en base a las discusiones y aprender un poco de análisis de datos, con los profesores se construyó esta situación de representación de datos para tercero básico que tenía que ver con tabla. En el estudio de clase, esta misma clase se implementó 3 veces. El estudio de clase lo que tiene de interesante es que se implementa una clase, todos los profesores la ven, la discuten y la mejoran. La segunda vez salió mejor y es verdad, la tercera vez salió perfecta. Lo que yo registro en mi tesis es la segunda clase, que no es la perfecta, pero es la más real. Entonces, como decía al principio, yo tenía esta situación que me interesaba ver qué estaba pasando cognitivamente con los alumnos y también me interesaba el profesor. Analicé los fenómenos observados con la teoría de campos conceptuales de Vergniaud y, como les decía antes, con la Stein y Smith al profesor. Y además observé lo que pasaba según un concepto de numeración, que es divulgación estadística de Willy Hancock, que tiene que ver como la comprensión que gana el sujeto cuando pasa de un registro a otro, que es muy parecido a lo de lugar, pero aquí es una comprensión respecto al problema que está en el análisis que está haciendo de datos. ¿Se entendió? Sí, tengo una pregunta. Tú hablaste sobre el ambiente de aprendizaje y razonamiento estadístico. También mencionaste que estaba a través de un enfoque constructivista. Sí. Pero, ¿qué características lo hacen llamar razonamiento estadístico? Cuando hablo de un ambiente de aprendizaje... Claro. Sobre todo sobre todo esto es porque uno se enfoca en los datos. Se enfoca en los datos, se enfoca en la realidad. En la realidad. Claro, y cuando ustedes hablan de modelación, eso es lo que hace el análisis de datos. Parte de un problema real
busca un modelo que pueda dar respuestas a ello, planifica, hace análisis de datos y después responde al problema desde la estadística. Se mueve así. Y la bolsa se lo pone. Y dicen todo el tiempo no son métodos de pensamiento. Es que en educación estadística se distingue. En educación estadística está como de base la alfabetización estadística, después el razonamiento estadístico, después el pensamiento estadístico. Y también estas personas son como las fuertes de educación estadística. Garfield, Berners-Lee y Falco. Claro, y ellos sí han desarrollado esto que yo digo, estos 3 niveles. Y en el nivel de pensamiento estadístico colocan a los estadísticos ya consagrados como puros, que se están dando cuenta de por qué están tomando esa muestra y no otra, los tipos de errores, las varianzas, o sea, están viendo, pero ya con ojos más estadísticos. La palabra transnumeración viene de, ¿cuál es el sentido en ese caso? Lo que acabas de decir. Sí, obtener comprensión al pasar de un registro a otro, desde los datos. Cómo obtener comprensión desde los datos cuando paso a un gráfico. Yeah. Pero es la conversión de Dual, ¿no? ¿O no es lo mismo? Se parece mucho, pero es comprensión siempre de los datos y el problema. Okay. En realidad, como significado sería. Claro, es que claro, mencionaste el problema también de nuevo, todavía no entiendo eso. Lo que hace que en el proceso de transnumeración, porque no soy estadístico, el proceso de transnumeración será que un número se puede transformar en otro número. Por los datos, digamos, que yo lo interpreto que esto ya es, voy a transformarlo en tal cosa. O sea, es transformar esa información en otra cosa que tiene significado, tiene todo eso. Sí, eso es un buen ejemplo, por ejemplo, de tener muchos datos y con uno solo decir esa población, o sea, esa muestra de datos se comporta como por eso, uno tiene muchos datos y toma la media para decir algo. Eso. Y esa comprensión se está de todo. Pero también pasa con las tablas, con los gráficos. Mira, acá está claro, porque tú... Pero no tengo la clara. Porque podría ser un gráfico de barra. ¿Sí? O con los mismos datos, o un gráfico de todo así. O de puntito y decir, en realidad hay que hacer una regresión lineal cómo se están comportando los datos. Claro. O si hay una curva, entonces colocamos un modelo cuadrático. O sea, lo que hace no es solamente transnumeración numérica, sino que puede traspasar los datos. Entonces, eso fue lo que se hizo. Y ahora vamos a pasar a los estudios. Los estudios fueron 4, en realidad fueron 5, pero el estudio epistemológico no lo vamos a ver. Que fue más entretenido. Lo anterior es físicamente la tesis está en la metodología. Es media burda ¿En la categoría? Pero estos esquemas de frente dice ya, yo esto es lo que hice, pero esto está descrito en una parte tal cual. Pues, sí. En el capítulo metodología, por ejemplo. No entiendo tu pregunta. Este diagrama, tal cual. Si esto está escrito Cuando en presento toda la tesis, al principio. Pero al principio como metodología, o sea, no como metodología, sino que como el capítulo de problemática, algo así. Yo creo que sí. O la introducción. Es que no es torpe la pregunta que estoy haciendo porque los estudiantes dicen, ya este es el esquema que resume mi accionar metodológico. No, este no es el diseño metodológico. No, de hecho el diseño metodológico de cada estudio viene ahora. ¿Y qué es lo que es esto? Este es el mapa de toda la tesis. Todos los mapas, los referentes, los referentes teóricos que se ocuparon. El estudio 1 tenía que ver con la situación diseñada, ¿en qué se diferencia con una TCD, según lo que hiciste ahí? ¿Con una TCD? Participan. Sobre todo porque se hizo con el enfoque de resolución de problemas y viene más desde el enfoque japonés. Igual uno hace un análisis a priori, propone un problema y está enfocado en las dificultades que tienen los alumnos, en estar evaluando la clase. Yo diría que
De hecho hay un paper que de hace poco, no sé si del 2010, de un japonés y de Winslow, que une lo que es el enfoque japonés con la teoría de situaciones didácticas. La articula. Eso debe ser muy bueno. Hay que verlo. Debe ser muy interesante. Claro, entonces, porque claro, se unen mucho. ¿Y el japonés? Debe ser bueno. ¿Cómo se llama el japonés? ¿Sí? ¿Recuerdas el nombre del japonés? Winslow, me acuerdo del Winslow. noruego. Ya. Es de No. De dos, de un japonés y de... ¿Y como el que vimos allá en Colombia? Es un químico. También hablaba de... Estoy hablando del fome. Del Fome, fome. estoy hablando del fome. El químico no era fome, ¿vale? Lo que pasa es que hay una sutileza de la palabra, desgraciadamente, la palabra situación se emplea en muchos contextos con distintos significados. Yo encuentro valioso, porque en el fondo es la esencia desvirtuada de, no sé, igual que ingeniería didáctica. O sea, la ingeniería didáctica ha evolucionado y ha tenido distintas... pero parece que se está patentando como situación didáctica como algo bueno para hacer el proceso de aprendizaje. Miyakawa. Posiblemente. Sí, con M. Miyakawa. ¿Cómo no acordabas? ¿Viste el nombre, Jaime? Todavía no llego con él. 2009. Profesor llegó. ¿Qué año es, Jorge? ¿Ah? ¿Qué año es? No sé, es que aquí salen unos artículos ¿Por qué de le- Winslow con Miyakawa, pero parece que hay varios. Porque puse Wisdom Class Study. Bien. No. Didactical Designs. Constitución inicial de la tabla. 2009. Ya, perfecto. Este está, por lo que presenté cuando defendí la tesis. Presenté esto. Eso ya es diseño, ¿no? El diseño metodológico, sí. No sé cómo presentárselo. Está Miyakawa. Miyakawa. Pero sale Miyakawa. Sí. No, Miyakawa con Wisdom. Con esa O que parece fit. Esto, para mí, 2009. lo comentaba, para mí los diseños metodológicos son los que me permitieron escribir la tesis. Exacto. Eso, Esa Miyakawa. tiene con fuerza. Educational Studies in Math. Tener este esquema me permitió escribir la tesis en forma ordenada, porque uno se va entrampando, se va dando vuelta a lo mismo, se repite. En cambio esto, objetivo, las preguntas Sí. que tenía, Está bien qué referentes teóricos y qué libro estaba ocupando para hacer el análisis cualitativo. Por ejemplo, aquí fue el estudio de caso respecto a lo que los niños producían. La estrategia de recogida de datos fueron las videoproducciones y registros fotográficos sobre todo. En esta parte, cuando yo estaba viendo los posibles teoremas en acto que ponían los alumnos, eran más que videograbación, pese a que la tenía, era el producto que había tenido el niño al final de la clase. Y de repente si tenía dudas, porque ahí también pasa eso, que uno saca registro, pero no tiene a quién corresponde esa producción. Claro, Si es niño o niña, entonces de repente lo salva uno el video. Y lo otro que también hice fue cuando llegué a la clase, que ya fue como la segunda que me di cuenta que era necesario, era sacar una película o una foto al libro de clase. Porque así uno tiene cuántos fueron ese día, hombres y mujeres, que ahora ponen hombres y mujeres. Ah, sí. Claro. Clase. Los profesores cuando pasan listas, claro, colocan, parece que UTP les pide eso. ¿Lo entendiste? Que dicen cuántos hombres van a hacer en la clase. Claro, porque de repente uno tiene como claridad que lo dijo Susanita, pero no es el curso de uno no los conoce. Entonces Susanita, Pedrito, los registros y de repente hay dos registros que uno no sabe. Entonces uno tiene que ir a la lista del curso y decir, no, estos ya los puse, después recurrir al profesor y decirle, mira, estos de quiénes son. Oye, Soria, pero ¿por qué tan...? Porque cuando yo hago cuestiones aquí a lo mejor me he fijado más en el profe, pero yo digo, y es una falla, porque pongo A1 o al mismo y después vuelvo a repetir A1, pero es mentira, no es el mismo A1. Claro. En realidad es
a 18, no estoy modificado. Yo creo que eso es porque yo creo que tú lo estás haciendo bien con un código así. Lo que pasa es que yo prefería tenerlos como individuos y decir, este se fue Susanita. Después, claro, después les tengo el código, pero al principio yo prefería individualizarlo. Sí, porque por ejemplo, en términos de la tarea, de la categoría nivel bajo y nivel superior, es interesante ver con el alumno, él en su producción, si a lo mejor ha evolucionado o cómo ha respondido. Entonces, en ese sentido, me interesa decir, Pedrito 5 años. Sí, ahí la primera pregunta, ¿cómo los alumnos construyen significado Desde los datos. Entonces, está centrado en los alumnos. Sí, el primero es la conceptualización de la tabla. Eso lo hiciste cuando ya tomaste edad y todo eso. ¿Qué cosa? Eso. O antes. Sí, a mí me debe ser, por lo menos a mí me ha pasado que mezcla. En distintos momentos de Mezcla. pero Sí, claro, pero eso es como pasa. Porque al Marco le pasó lo mismo. O sea, cuando tomó datos ya se centró en el capítulo que tiene que ver con el diseño y toma de datos, ahí le ordenó para arriba. ¿Te das cuenta que no es despreciable? La metodología es súper crucial. Lo hemos dicho mil veces que la metodología es la que es la famosa. Claro, y además que te saca una información Te afina la problemática. de acuerdo a la metodología también, que amarrado. Pero No, organiza. organiza. Entonces aquí, ¿tú crees que los títulos de arriba son como típicos, no? bueno, para uno Algunos dicen estrategia, otros dicen instrumento de recogida, otros dicen técnica. En eso hay como variedad. Pero sí. cualitativo, yo creo que genera. Sí. Yo creo que a la pregunta de este como que tenía las cosas como grandes, pero por ejemplo esa flechita las fui poniendo a medida que iba viendo. Por ejemplo, la estrategia de análisis, eso es posterior. Porque uno dice, por ejemplo, ¿qué análisis voy a ocupar? Por ejemplo, la Carola cuando vio mostró una cosa de ese tipo, pero más eran cosas más grandes. Hice el y después hiciste conexiones que ya, me quedo con él. Ahí fue la primera vez que vi un diagrama así. Siempre uno ve los resultados, en los papers no se dan. Pero se describe. Porque sea las fechas que sobrevivieron, ¿no? Entonces por eso que recuerda una cosa de ese tipo, que te ordene. Bueno, entonces yo miraba por un lado qué teoría más inactos habían y por otro lado ocupaba un análisis de técnica transnumerativa de chip. Entonces decía, ¿qué está haciendo esta producción? Está buscando, por ejemplo, si un niño realizaba bien la frecuencia del dato, entonces estaba haciendo, según chip, que también tiene su categoría, también según chip, estaba haciendo algo que tiene que ver con razonamiento estadístico. Entonces, por un lado veía lo matemático que había en la producción y por otro lado veía lo estadístico de la producción del niño. Entonces, el resultado fue identificar diferentes niveles de conceptualización de la tabla y ahí en realidad me sorprendió mucho porque hay niños que ocupan todavía la lista, no salen de las listas. Epistemológicamente nosotros vimos que el hombre primero ocupó lista, después ocupó tabla y muy finalmente los gráficos. Y en nuestra sala de clase, entonces nos dio lo mismo. Los niños ocupan lista, los que están más perdidos, otros ocupan tabla y ocupan tabla, registramos como 11 niveles distintos de listas y como 8 niveles distintos de tablas. Tablas que son útiles y tablas que no son útiles. Que parecen tablas útiles, pero en realidad no dan respuesta al problema. Y algunos niños que realizan gráficos.
Y después cuando le hicimos otra cosa, hicimos una clase de quinto básico y esperábamos gráficos, se nos dieron las tablas. Entonces pareciera, aunque nosotros decimos en la tesis que no necesariamente sucede la epistemología genética de Piaget, que lo que pasa en la historia va a pasar en la cognición de los niños, en este caso sí se da. Que pasa lista, tablas y gráficos. Porque hay libertad, entonces nosotros no estamos diciendo hagan listas ni hagan tablas, no, sino que hay libertad para responder a la tarea. Así que de la conceptualización llegamos a eso. Pero estaban libres los estudiantes de esas cosas. ¿Cómo? ¿Era la primera vez que construían eso? Porque cuánto la cultura le da. Claro, pero y de todas maneras, dada su cultura, las niñas corresponden en lista, las niñas corresponden en tabla, las niñas que hacen en la forma de Lo que buscamos. Dijiste que no se da. ¿Se da? Sí, aunque no necesariamente lo que dice Piaget puede resultar cierto, según algunos autores, como Chubri, muchos historiadores están en desacuerdo con eso. Porque la historia. ¿Tú tienes esa cita? Sí. Sí, lo leí. No, porque cuando leí sobre el razonamiento lo quiebra ese, pero nunca he encontrado esa. Sí, tengo que. Pero no tengo todos los personajes. Bueno, ¿cómo llegamos yo le digo Chubri, pero ¿cómo llegamos a él? Porque mandamos el paper de epistemología a una revista de historia de la matemática en Brasil. Los evaluadores dijeron, ¿cómo se le ocurre decir que esto pasa por la epistemología genética? Claro. Entonces, y ahí vimos que era Chubri y ahí empezamos a leerlo y conocer la otra cara distinta. Está en contra de esta visión lineal de la historia y de la historia como Porque de hecho en tu análisis metodológico tampoco es así. Porque hay el desarrollo de tablas. Es que pasa que tengo pecado en mi no coma, no te preocupes. Está grabado. Disculpe la Marta. Va a ser el efecto del video. El super cojo. No lo entiendo. Se me olvidó eso. Bueno, la cuestión es esa, que la historia es mucho más compleja y por lo tanto que el saber se va moviendo de forma distinta que como lo plantea con tanta liviandad el señor Piaget. Es que es más bien que es lineal. Que pasas esta etapa, después a otra genéticamente por tu desarrollo cognitivo, ¿no? Así yo diría en términos de razonamiento. Entonces de ahí se dan encima de que eso así. No siempre que no es claro que no hay nada. Pero lo dice de los niños eso. Lo dice de los niños. No de la. Sí, no. O sea, él basa su trabajo con niños, pero en el fondo hace referencia al ser humano. Claro, la epistemología genética, cuando él habla de la historia, la habla ya como al final de sus años cuando estuvo en México con García, creo que era el 1989. Bueno, pero a nosotros nos sucedió que sí se dio. Que sí se dio epistemológico, vimos que había una. Me acuerdo de nosotros en la presentación de la alumna. Porque fíjate que la interpretación de lo lineal que. ¿La historia lineal? Diría que si estamos en este estado, vendría tal conocimiento. La generación de tal conocimiento, vendría la construcción de tal conocimiento. Y el caso de esta niña que hablaba de la visión primera de ella, por la presentación que fue de San Blas. Ella dijo, esto se construyó más o menos así porque está la manera socioepistemológica. Y Soto dio varios ejemplos de que muchas cosas fueron circunstanciales. O sea, que se dieron porque... cuando habló de la guerra y la claro. programación lineal. Entonces,
son eventos que hay en el momento que hacen que ese conocimiento surja y se haga muy potente en el desarrollo de la matemática. Pero hay más cosas eventuales que cosas que la lineal que sugiere que hoy en día, o sea, estamos en un estado de conocimiento tal que debería haber esta cosa. Pero yo diría que están como poniendo dos ideas medias súper importantes. Una está diciendo tú sobre la epistemología de un objeto. ¿Conocimiento matemático? Sí, la ¿Cómo crees en matemática? Del concepto tabla, del concepto de programación lineal, de la epistemología, y a eso estoy llamando objeto, no puedo me agarrar la palabra objeto, pero de una noción matemática, y la otra es la epistemología cognitiva. Por eso digo que genética con el individuo. No, pero lo que tú dijiste que y a eso yo me estoy refiriendo a lo lineal, pero estoy hablando de que la evolución matemática sea lineal. Lo que tú dijiste que teoría había eso genético que era a medida que en distintos estadios pasa uno y después otro. A eso yo le llamé la linealidad, que recuerdo que no me llama así. ¿Y tú dijiste que eso se cumple en la historia? ¿Quién dice eso? No. ¿Qué dice eso? Que hay una linealidad, o sea, yo uso la palabra linealidad, pero que hay una continuidad en una secuencia en los distintos estadios cognitivos de un individuo. Y a eso es lo que no es que se haga relación con la evolución del objeto matemático, sino que esa continuidad cognitiva, ese espacio de estadio, así le llaman, que no es continuo, no es lineal. Y ahí es donde se le va encima a otro especialista, que no hay una continuidad. Pero yo entendía que cuando estaba Piaget y García, después se fueron a la historia. Ahí está la otra parte que pero... Y yo creo que él continuó con su propia epistemología personal, Piaget, y siguió en lo continuo. Pero la historia. De epistemología. ¿Viste? Ahora, y ahí entra los historiadores, Churlick, que es el que vimos, parece que es de una corriente de interaccionismo, que dice que no es así, que es más compleja de la tabla. En todo caso, en el caso de la tabla, se dio cuando, no sé si recuerdan un mapa que presenté, no lo traje ahora, que se da en China, en los mayas, en India, en Babilonia, en distintos tiempos, sin conexión, era como una necesidad del hombre al plasmar su comprensión. Yo entiendo que si tenía que tomar datos, tenía que registrar, entonces iba ocupando listas. Hasta que de repente se le ocurrió ocupar tabla. ¿Se acuerdan que yo coloqué que se demoró 500 años? Pese a que ocupaban listas, los babilonios en astronomía, 500 años se demoraron para decir, ¿sabes? Vamos a seguir ocupando tabla. Y eso que eran escuelas de escribas que estaban en todo ese sector. Y ahí traen numeración. En ese que hace cuentitas al lado, esa tabla que está así, con la tabla y hace unas cuentitas al lado. ¿Te acuerdas? ¿Cuál era la...? Una chiquera que finalmente yo veía una tabla así, pensé que era una tabla de este color. Pero ¿no sería transnumeración? No, pero que hay un pesqueto de aquí y transforma eso. Tú dijiste operadores. Pero esa cosita está al lado del cálculo para sacar la tabla, para rellenar la tabla. Pero eso era tomar la tabla y hacer cosas. Eso sí. Eso es numeración. Eso es numeración. Sí. Eso asiente, porque me acuerdo que estaba así la tabla, bien clarita que era la tabla. ¿Estamos hablando de qué? Yo creo que era ¿Babilonia? Yo creo que era Babilonia. Puede haber sido la primera tabla. Lo que pasa es que transnumeración es un término de la estadística. Sí, tomar los datos para obtener información. Entonces, si es matemática, no sé si estaría... Sería la transnumeración. No, porque lo que quería hacer es que la transnumeración en el momento histórico era el equivalente a. O sea, ¿qué más puedo hacer? Porque digo yo, por eso te decía que los primeros modelos son las tablas. O sea, si en ese momento no había nada de escritura, nada, entonces la primera modelación es hacer tabla. Naturalmente. ¿La primera? O sea, el estadio, la primera se ve ahí. Claro. Porque ese momento, ¿cómo le va a pedir? Es traducir lo que dice un
en el pasado. Tú no podrías decir que es matematice, porque el concepto de matemática ni siquiera está claro. Entonces, como modelar, y por eso que apuesto que la modelación es una cuestión natural del ser humano. Porque lo primero que hace, pero lo no expresa, es reconocer patrones. Pues yo no así bien a cuento, pero nosotros tenemos, ahorita estamos haciendo una experiencia con niños de 2 a 4 años. Y lo ponemos con los bloques lógicos. Y colocamos los colores. Y ellos, por ejemplo, primero cogen y hacen los trenes, que equivaldrían a hacer la lista, por ejemplo, una diferencia, 2 diferencias, 3 diferencias. Y luego colocan las tablas y hacen tablas de 2 entradas. Y hay, digamos, los más grandecitos que ya saben cómo representar. Entonces ellos en la tabla pueden fácilmente, por ejemplo, en la habilidad, miramos para la deducción, entonces pueden decir, por ejemplo, cuántos bloques hay. O sea que equivaldría, no sé, a hacer la tabla. Claro, yo no sé si tengo una foto, pero la idea es que ellos las colocan y ponen, los que no saben contar, ponen piedritas, por ejemplo, 4, aquí hay 4, aquí hay 3, aquí hay 2, y hacen, voy a buscar de pronto la foto. Sí, pero me parecería raro que niños de 2 a 4 años hagan tablas de doble entrada. Mira, porque son con 2 características del bloque lógico. Entonces, por ejemplo, el bloque... O sea, pero no naturalmente, son enseñadas. Porque eso es lo que yo trato de cuestionar en mi tesis, ¿no? De que se enseñen tipos de tablas que cognitivamente son difíciles, que finalmente es un procedimiento que aprenden los niños. Está visto que las tablas de doble entrada son difíciles. Desde chico ¿En qué edad es difícil? Es que es subjetivo difícil. Claro, lo que pasa es que hay tablas de doble entrada, por ejemplo, en probabilidades que se ocupan, ¿sí? Los casos posibles, no casos posibles se cruzan. Y esa, 15 años, tiene un problema. Para interpretar. Piaget o falla. O sea, ¿qué problema? ¿Construir o interpretar? Es que en general no lo construyen. O falla. En Java. Mira, tienen, por ejemplo, acá los atributos, ¿no? Entonces los atributos, los bloques tienen cuatro características. Sí, esos son los de 10. Entonces tienen forma, color, tamaño y entonces a un lado está un atributo y al otro lado está el otro. Y los estudiantes ubican los bloques. Yo digo nada. Estudiantes los nenes, bueno, los parvularios, como dicen allá en Colombia. Y mire, pero es que los colocan, nosotros tenemos los, mira. Sí, lo que pasa es que ellos nos colocan. Hacemos niveles distintos. Por ejemplo, si ya está hecho es distinto es como leer. Claro, ahí están completando. Pero es que lo primero que ellos hacen es el tren. O sea, tú les das los bloques a que naturalmente ellos hagan con ellos lo que... Y ellos los clasifican, los organizan y los organizan de acuerdo con los atributos. Sí, o sea, los ponen. Y luego entonces cuando se les pide ordenarlos, muchas de las estas las hacen ellos. O sea, estas cosas las hacen ellos, de poner, por ejemplo, la manchita roja para poner todos los rojos, la amarilla para poner los amarillos, el triángulo para poner los triángulos. Pero lo que ella dice que esta tabla tú la está y una cosa es llenarla, pero no interpretarla como doble entrada. La conexión entre o sea, porque ahora yo pensaba en el caso de que por la tarea me di cuenta que los tipos llegan y cuelgan su batita en su lugar. Y en su casillero pone su casillero. O sea, hay una tabla, digamos, pero es tabla de doble entrada, es una tabla, o sea, hay una cuestión cognitiva media profunda, pero
Porque un hábito de llenar es como el hábito de un perrito que uno le enseña, por ejemplo, a... Tiene que ver con Y en clasificar, casa la mamá ordena sus juguetes, la mamá también se puede ordenar. Pero hay un momento en que tú, por ejemplo, después de la tarea, Ya. o sea, que va acá. Que va acá, claro. Pero está guiado. Sí. Esto, mira, aquí no hay ningún orden, no hay ninguna tabla. Le dices que va en ese cuadrito. Sí, porque está la Sí, 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 no, comentando el con la gente. encabezado. Que Está con el encabezado ella tiene cónico. que poner el que corresponde. Sí. Pero esa a lo más sería una entrada. No, es de dos. Ahí va por color. Tiene forma y tiene color. Ahí va por Los color. Ah, tiene encabezados. color se me había perdido. Sí. Ahí está una aunque esté puesto así. Pues yo no sé, bueno, si lo vale, o sea, yo lo cuento porque es una experiencia pues, que estamos haciendo ahorita. Eso con la en niña de general educación primaria. está en educación popular, está también aquí en Chile. En los libros se propone, está. Lo que pasa es que yo, pero porque he leído nomás y Duval lo dice, o sea, y las tablas, los niños tienen que construir. Y esa es la propuesta, que se construyan las tablas, como en un nivel de cognitivo más alto. Pero esa frase que ellos tienen control de cero tienen que ser la palabra. ¿Eso tú crees? Sí. No, Estamos usando la Entonces, conclusión. cuando ellos organizan, ellos proponen. O sea, ellos les proponen, pues, no sé, en un nivel muy precario, muy básico, porque ellos son chiquitos, pero lo proponen, lo van proponiendo. Claro. Claro, esta es la gracia de los distintos niveles cognitivos. Yo igual hice una, que no la registré aquí en la tesis, pero también hice con preescolares. Y también inicialmente hice unas florcitas japonesas que se ocupan de colores y que ellos las fueran colocando. Pero me dio una bofetada mi profesor Dani Gracilí. Me dijo, ¿y qué importa eso? ¿Dónde está el problema de interés para los alumnos? ¿Dónde están los datos? Entonces ahí, claro, yo me estaba desenfocando y volví a la Otra pregunta es también en estas miradas medio superficiales de las teorías, yo diría, si te puedes referir un poco al estudio de clase, porque pareciera como que se prepara este material, esta clase, este problema, y se discute, y se lleva, y se trae, pero hay fases, hay etapas. ¿Te puedes referir un poquito más a ello? Claro. Hay escrito, sí sé, pero... Sí. De hecho, ayer mandamos un escrito psicodidáctica, no sé si fue trayendo acá, porque ahí justo hice justo eso, que yo necesitaba un esquema. Porque ya me encontraba con gente que dice, no, si yo voy a hacer un estudio de clase, nos vamos a juntar con los profesores, vamos a hacer esto, y después hacer esto. Yo creo que eso no es estudio de clase, entonces Y la iba a la con la profesora que... hablo de estudio de Hacer clase. una reunión de profesores en un estudio de clases. Claro, debe haber seguro que es un acercamiento, intersecciones de buena fe, ¿no? Pero me cuesta creer que todas esas cosas sean un estudio de clase. No, yo no estoy haciendo ingeniería didáctica. Y creo que para ti ingeniería didáctica, eso, cuando te lo explican, eso no es ingeniería. Entonces, el mismo Sí, me sacaste de... la teoría de una didáctica no cumple esta parte. A ver, dime lo que es didáctica para ti y ahí extremamente. Sí, lo entiendo. Suena como engreído hacerlo, pero Sí. Mira, hay dos autores generalmente que hablan de estudio de clase. Uno es Robert Stake y el otro es un apellido japonés que no recuerdo. Y el tercero es Raimundo. Y ellos dos generalmente uno los ve en referencia en todos lados, pero el estudio de clase... Para que no Robert Stake. Ahí están ahí están. Pero hizo escrito harto también sobre... ¿El caso? ¿Qué decías? De clase, no. De clase, sí. No, pensaba que estaban hablando del caso. Clasifica la tabla. Pero tengo que hacer todo. Por ejemplo, es lo mismo. Sí. No, pero lo que iba es que el estudio de casos, ahí sí. No, es clase. Sí, pero en casos, el Stake define acá, lo amplía bastante el tema. Entonces a veces uno puede decir esto y esto también es. Son distintos. Uno
prepara, ¿Ya empezaron? uno prepara una clase. Uno prepara una clase y después tiene una etapa de implementar la clase. Implementar la clase, pero implementarla para observarla, ¿cierto? Y con observar la clase, pero sobre todo el foco es mejorarla. Entonces acá uno tiene una sucesivas mejoras, sucesivas clases, siempre está en este ciclo. Lo que pasa es que preparar la clase se ve como muy simple, pero no es, porque está ahí, ¿cierto? Pero no es tan simple, porque los profesores primero tienen que elegir un contenido. O sea, primero, además del contenido, primero tienen que elegir qué eje van a trabajar. Por ejemplo, el grupo nuestro ocupó el eje de datos y azar, o estadística y probabilidades que le llaman ahora. Después de elegir eso, eligen un contenido. Eligen y discuten el contenido porque es interesante para ellos. Un contenido. Después empiezan a preparar la clase, a escribirla, y nosotros les proponemos en el estudio de clase escribir el plan de clase. Y este para mí es un ciclo que se va enriqueciendo así. Solo una pregunta. Ellos van discutiendo hasta que sacan un plan de clase de esta discusión, y este plan de clase es como habíamos dicho antes, que me preocupo de tener un problema central, de tener el enfoque de solución de problemas, y tener las dificultades y errores de los alumnos y las devoluciones. Además de la evaluación que va haciendo el profesor de la misma clase. Hasta considerar la evaluación como algo como proceso. Evaluación, sí, los niños están entendiendo. O sea, sí, eso te ayudamos. Eso lo hacen los profesores. Yo quisiera Sí, cambiar. el investigador está implicado. Creí que era una metáfora textual que estabas haciendo, que los niños están entendiendo y miraba para arriba. No, cuando dices que para mejorar, como que la misma clase va a repetir, o para la otra. Porque no, sí, pero como que parece que es mejorar la misma clase. Sí, la misma clase. La realidad y la perfección. En el otro curso. En otro curso. La idea, digamos así, el centro de la clase queda, pero cada vez se va mejorando. Pero el centro queda, es el mismo problema para todas las clases. Por ejemplo, las devoluciones, surgir miles de devoluciones. Claro, o la pregunta, ¿sabes que la pregunta? Por ejemplo, en la primera clase a nosotros hicimos, de la clase de colaciones, hicimos 3 clases. Este fue un fracaso total. ¿Y por qué? Porque los niños no entendieron el problema. Entonces, cuando hicimos, por decir así, plan de clase 1, y aquí el plan de clase 2, pero es de lo mismo. Mismo contenido, mismo. ¿Cuál era el contenido? No escuché. El contenido, Es que lo dijiste muy rápido. el contenido que elegimos fue la representación de datos en estadística. En eso. Acá. Sí. Y acá era en las colaciones de los niños. Colación. Colaciones. Ese es el problema. Qué tan sanos Ese es el estaban problema. alimentándose Ya. sus propias colaciones. Ya. Entonces, la semana anterior, la profesora les hizo una encuesta de qué colaciones llevaban. Y después a ellos se les pasó una lámina con Ya. los dibujos de su colación. Ya. Con bien alimentados. Esa fue la clase pública que mostraron en Sí. Allá fue la que fuimos. Sí. ¿Verdad? Y los niñitos llevaron después al laboratorio y cuestiones químicas para ver la... Pero fíjate, ya después de todo eso. Perdón, Adriana, ¿te contesté? Lo que pasa es que, como suena, bueno, la mejoran y la dejan para la próxima Están robando. curso, para el próximo curso. ¿Sí? No, dice que se mejora esa misma clase y se queda ahí. Y se tiene este plan de clase nuevo y se hace de nuevo la clase. La misma clase, el mismo contenido, se hace otra vez. Sí, sí. Pero no con el mismo grupo. Sí. ¿No? Ya, ¿No? sí. Es verdad. No, Se hace la puede ser misma lo clase mismo. con otro grupo, otra profesora. Y los demás profesores la ven. Y mira, ahí falló tal cosa. Y la tercera, por eso en la tercera clase, con otro grupo, con el mismo nivel, sale mejor. Porque ya los profesores lo han observado y saben manejar matemáticas didácticas.
¿Qué tanto se pierde ese ciclo que tú estás haciendo si un investigador va al grupo y dice, no, ¿sabes qué? No, yo estoy estudiando esto, necesito que preparemos una clase de tal contenido? Y con los profesores se discute, finalmente es algo que está en el contenido, es algo que está en el eje, es algo que... O sea, yo voy con, ¿sabes qué necesitamos que hagamos esta clase? Pero con ustedes y la discutimos. ¿Eso es válido como estudio de clase o se pierde este ciclo porque ya no es? Porque lo interesante es que sea un contenido curricular. Entonces ellos están respondiendo un contenido curricular que tiene que hacerlo. Pero, y aunque no estuviera, por ejemplo, porque yo podría decir que es un saber que no está identificado como un saber enseñar en ese nivel, pero es un saber. Y o sea, mi pregunta es si es válido que yo como investigador vaya a un grupo a trabajar, a eso, como una intervención, pero a trabajar con ellos. Pero igual yo vengo con mi as bajo la manga, o sea, yo creo que se haga en el fondo esto. ¿Es tan válido eso? Así que válido. ¿Como estudio de clase? O sea, ¿Se llama estudio de clase? Pero es que depende de lo que yo quiera responder, depende de lo que yo quiera responder, porque a veces puedo tener un problema y con el estudio de clase voy a utilizar eso para resolver el problema, pero va a depender de la pregunta. Pero porque es que cuando tú dices 8 investigadores, pero tú yo creo que se enseñe o sea, en el fondo, una persona aparte que viene y les pone el tema. Exacto. A ver, esto estaba dentro de un proyecto del CIAE y el proyecto era de educación estadística en educación básica. Entonces también había una imposición de investigadores, por ejemplo. O sea, claro, podría verlo así. Los 10 profesores que trabajaron sabían que venían a preparar una clase, a aprender sobre educación estadística. Y en educación estadística nosotros hicimos como 3 clases, una de poblaciones, una de incendios de Valparaíso, una de... No, la tsunami anterior. Este grupo fue del año pasado. Incendio, ocupación del tiempo libre. Creo que eso fue. Me falta uno, a ver. Los vientos, incendiando, por allá, por allá. Ah, inundaciones. Claro, porque también respondemos los intereses de los investigadores que tenía que ver con el CIAE de educación estadística, también tenía que ver con un proyecto de la PEC que le interesan los catástrofes, ¿no? ¿Ah? No catástrofes, los desastres, claro, los desastres. Entonces por eso colocábamos esos temas que eran como transversales. Pero tú dices porque... No, pero que ella piensa como didacta que intervenga... Como que está interviniendo, pero o sea, es válido. Es válido. ¿Pero tú en algún momento interveniste en la planificación eso o no? Sí, o sea, sí, es que de hecho yo era lo que les ayudaba, nuestro objetivo era que dejaran de matematizar la estadística y la llevaran a resolver un problema desde los datos reales. Entonces ese era el foco que insistentemente le dimos, porque acuérdense que nosotros estamos tratando de desarrollar el razonamiento estadístico. Entonces tenía que ser con problemas reales, con datos. Ya, no, bueno, nada más un comentario en cuanto al papel del investigador, porque, o sea, cuando se diseñaron las clases, ustedes estaban allí, pero como observadores o como participantes. Están metidos en el grupo. Sí, es que, bueno, yo he leído algo se llama teoría local de instrucción y design research también, y ellos manejan más o menos, o sea, es como la misma idea. Y bueno, ahora me sorprende porque es básicamente lo mismo, y esto que te menciono me parece que lo trabajan los alemanes. ¿Alemanes? Ajá. Oye, una pregunta de ya que tú has estado en los japoneses mismos. Ellos cuando te dan una clase... ¿Cuando tú en una clase? No, cuando estamos en la clase 1000. O sea, ya hay una clase buena. Como insumo para al profesor le llega escrito todo el último cuadro, ¿no? El último ¿El plan de clase? Sí, le llega, el alumno puede pasar la evolución y todo, llega todo. Sí. O sea que, porque una clase, si tú la pones en esos esquemas, nosotros la colocamos en una hoja. En una hoja, sí, nos pasaron. Pero como la revolución y todo eso. No. Sí, cuando evolución.
El profesor espera que... La pregunta va a ser esa. Pero va surgiendo muchas deducciones, muchas variables. Sí, nosotros nos anticipamos lo que va a pasar, entonces colocamos las que creemos que van a salir y que son importantes. Esa era la en la MIN hay un momento de saturación. O sea, yo digo, hago una clase, tengo información de un tipo de alumno, sigo otra clase, otro tipo de alumno, entonces va aumentando eso, pero de momento llega que todas estas son alternativas que el problema, las aristas que el problema tiene. Porque es un problema, el problema no se está cambiando mucho. Sí, pero ¿cuál es tu pregunta? El problema de la reproducibilidad de la clase. Es la reproducibilidad, yo creo. Claro, lo que estoy diciendo hasta qué punto eso, si yo lo estudio, claro, estudiar es distinto que lo hagan, porque te tengo una memoria, en el fondo tengo que vivir mucho para poder hacer un escrito. Que un alumno pregunta tal cosa y la devolución X. No, porque esa es la clase de trabajar con equipo, porque los profes van más o menos como dándolas distintas. Ahora, no, pero digo, bueno, creo que es un profesor nuevo. Dije un profesor nuevo. No, pues en la priori o en el estudio de clase. No, en el estudio de clase, estoy diciendo que hoy un profesor nuevo se mete al grupo. Entonces él hace la clase, tiene que llamarse toda la vivencia del tema. De hecho, ahí en la clase pasó que algo imprevisto, que no lo esperaba, las respuestas de los estudiantes. Siempre hay algo que se va a salir. Sí, siempre sale. Por eso digo que tiene porque mira, yo no le creo a los japoneses en la historia de todas las, finalmente. Porque podría tener, y esa es la cuarta formación, no, yo podría decidir, que todavía no sé cómo se puede decidir eso, contenidos como medulares de azar, contenidos medulares de álgebra y de ese concepto de medular fundamental, como quieran, no puede ser 20.000, tiene que ser poquito. Pero como para empezar este estudio de clase en Chile, ¿entiendes? Entonces que los investigadores, y ahí viene la pregunta tuya, yo como investigador planeo, desde mi investigación, planeo una clase. ¿Te das cuenta? Entonces, después induzco a los profesores esta clase ideal. No, la clase no estaba planeada. La clase sale de los profesores. No, pero ahí está la intervención. Es el contenido el que mueve. Por eso, tú fijas el contenido. Dice, estos contenidos son nucleares. Estoy hablando de cómo alteramos nosotros el sistema. Entonces, está claro que el sistema no se puede alterar si es que yo le digo, mira, usted la situación de curso, y le digo todo ese discurso y ningún ejemplo, ni ninguna cosa a analizar profundamente, ninguna cosa que tenga tipo, bueno, ¿y qué es lo que son las representaciones concretamente en tal tema? No, así se hace actualmente, perdóname, eso es. Porque si yo lo he comprobado 1000 veces, que es distinto, que son los top de didáctica. Los cabros repiten el discurso y no son capaces ellos, incluso los magísteres, de decir, de jugársela con una situación. En innovación yo lo veo acá, o sea, tú le dices, mira, usted haga tal cosa y no son, se hagan con la alegría, entendiendo, no son capaces de formar una idea, y te digo así, una idea, que tenga sentido y que sea hecho con alguna información de la teoría. Sino que saben frases y pueden poner todas las frases políticas. Entonces tú cuando no eres un profesor tú ves, está súper buena esta clase, mentira, porque era el discurso. Lo ven tan desconectado de la... Claro, es como... Una cosa es ahí... Claro, una caricatura que no es aplicable. Entonces, ¿cómo interviene? Entonces, la forma que se planea el estudio de clase. Pero el estudio de clase sin la cultura de Japón y sin el paradigma, sino que el paradigma latinoamericano, ¿cómo hace el profesor? Entonces, una alternativa es que el profesor se reúne por sí solo y empiece solo a hacer su mecanismo. Eso demora 50 años. Lo que hizo Singapur fue que impuso un sistema, pero nosotros no lo podemos hacer ni uno ni el otro. Entonces, ¿qué es? Ofrecerle un paquete 0.0 de contenidos basales, pero que sabemos que no es todo el programa, pero ya, ecuación. La ecuación tiene altas facetas, ¿no es cierto? Entonces, proponerle una clase concreta en primero medio, pero no decirle, mira, así se hace, sino que proponerle, que esa es la parte delicada que no la tengo clara, es como hacer el estudio de clase con ellos
pero en el contenido que yo fijé, pero que se empiece a desarrollar lo que uno propone. Que haya pero estás pensando colaborativamente, porque colaborativamente, claro. Sí. Pero tú ya una propuesta que una propuesta que profesores solo no tiene sentido un estudio de clase. No, por eso digo. Entre ellos. Pero ellos tú le vas dando elementos. ¿Por qué? Tú les vas dando elementos que son gravitantes, no decirle, mira, la teoría tanto dice tanto, sino que, uy, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? Que es lo que hago yo con los cabros de innovación. Pero ¿por qué dice que la teoría pasa tanto? ¿Eso no se lo muestra? ¿Cómo? Entonces, ¿en qué momento tú le estás diciendo que la teoría hace esto? No les digo. No. Pero yo lo tengo planificado y sé que hay que tener cuidado con los registros, que hay que tener cuidado con esto, que hay que tener cuidado con que esta es la variable que uno piensa, pero aquí sería una variable o sería una incógnita. ¿Cómo la interpretan los alumnos? ¿Se preguntan? ¿No? ¿Por preguntar? Los tipos empiezan a sí, de verdad, porque en realidad la investigación la creo y surge de cosas que son los conflictos que han tenido en la enseñanza. ¿Me cuenta? Entonces, el estudio de clase, digo, eso es una cosa así teórica, pensada, como que hubiese sido pensada por 10.000 personas, ahí, pero hecha con un teórico, sin marco, un marco que es lo que acostumbramos los alumnos nosotros, use solamente 2 años. Esa cuestión también no es válida, ¿te das cuenta? Use cuánta cosa tenga, pero lo ponéis todo en el tapete. Y planean una clase con qué problemas podría ser, un problema y qué devoluciones, pero surgido a través de la investigación. Te cuenta que tú manipules al tipo y se convence. Si no lo convences, no pasa nada. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Casi. No sé, ¿a qué querías llegar? Ya. Es que quiero decir que en ese caso tú crees que un contenido pensado desde la información, ¿cuáles son los núcleos importantes? Que ya reconocí que no sé cuáles son los contenidos. Suponte que yo desarrollo 5 contenidos, primero medio, y hago todo una cosa de ese tipo que está en la última, escribir, planificar, todas esas cosas. Y hago una reunión y digo, vamos a analizar este contenido a los profesores. Y empiezan a estudiar clase, pero tú estás interviniendo. Entonces, toda esa intervención. Esa intervención que haces tú es entregando la última. Tú hiciste la última cuestión sola. ¿Sí? Sí. Por eso te pregunté, sumado que se integra, y lo hice al revés, porque los profesores hicieron. Yo te pregunté, ¿está escrito eso? Sí, me dijeron. El plan de clase está escrito, el primer producto. Ya, pero el te queda en la versión 7. ¿Ya? Con un profesor de 3 profesores. Y se integra otro profesor. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay a que un teórico le haga eso y se incluyan muchos profesores a pensar esa cosa? Pero no decirle yo no soy el rey, ese es el problema. Cuando uno es rey, hay una... Yo no entiendo, pero esos profes que tú estás integrando no fueron parte del proceso. Y eso tiene que pasar en Japón, porque no puede ser que lo que hayan nacido 2 profesores. Pero seguramente. Porque la cultura lo sustenta, pero hay un profesor nuevo que tiene que asumir todos los pasos. Este problema es súper bueno para tal cosa. Ya, pero seguramente él lo va a probar en aula y se va a cortalear. Claro, yo digo que también, eso dije, que el tipo con mucho pelea, cuando va al aula se chuta. Y ahí puede descubrir algo personal y colectivo, de interés personal o colectivo. Claro, entonces, por eso digo que va a ser siempre ese choque. Por lo tanto, nosotros, con lo mismo que tú acabas de decir, digo, se puede hacer en Chile esto. Y podemos aportar fuertemente en eso. Porque es como esa situación, porque tú das una situación ideal, pero otra cosa es con guitarra, ese tipo de puede pasar esta. Pero nosotros lo hemos hecho en el postítulo, aquí el grupo de profesores se ha puesto de acuerdo en un diseño y lo han probado y han observado unos lo que estaban haciendo los otros. O sea, cada vez estaban todos en la sala, pero uno llevaba el pandero. Y ahí eventualmente descubrieron fenómenos nuevos, o sea, que no habían previsto totalmente. Y en distintos ambientes, además, distintos. O sea, los mismos profesores en realidad probaron la misma cosa, por ejemplo, un paseo de una rana,
en distintos ambientes, unos más vulnerables, otros no tanto. Ya. Entonces, obviamente, será una fase importante del proceso. Aunque ya se habían puesto de acuerdo entre ellos, estaban felices. ¿Y De van que cambiando estaban de el plan de acuerdo. clase? ¿Ah? ¿Van cambiando el plan de clase? Claro, ahora no alcanzaron a hacerlo muchas veces porque había un tiempo limitado. Pero en algunos casos hicieron, por ejemplo, 2 o 3. Entonces, de la experiencia, naturalmente salían modificaciones. Porque lo importante es que el plan de clases quede. Sí. O sea, quedó uno escrito, pero quedó Claro, que algo quede escrito de lo que hicieron. Como una herencia. Yo creo que ese es uno de los resultados del proceso es más largo el de los estudio de japoneses. clase. Esto es como un estudio de clase un poco relámpago, Eso. porque tienen muy poco tiempo, a lo mejor 1 mes o 2 meses, para trabajar eso, pero obviamente los japoneses siguen mucho más tiempo. En todo caso, cuando uno tiene el plan de clase listo, nosotros podíamos hacer 2 o 3 clases a la semana. Porque la primera se ven, se hablaba por WhatsApp, se contaba lo que había pasado o una había ido. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que la segunda que implementó fue la primera. Entonces ya tenía otro cambio. Claro. Bueno, sentarle en eso. Es que fíjate que los primeros talleres culturales que hicimos nosotros fue pensado con el que era estudio de clase, pero tenía esa variante negativa que encuentro yo, que tú le tiras la teoría por la cabeza primero de la evidencia. Entonces, eso no debería ser así. Eso claro, lo que pasa es que, por ejemplo, es como que yo veo 2 cosas. Una cosa es cuando tú quieres trabajar a través de un proyecto o lo que sea, con un grupo de profesores limitado en términos de número, y empezar a trabajar el proyecto de clase. Pero otra cosa es traer todo el paquete hecho, claro, y decirle que tengo 60 profesores, en donde lo empiezo a meter con esta historia, pero con evidencia y con cosas ya hechas, validadas. Pensar y validar. Claro, creo que ahí es usted, ¿no? Sí, eso. Claro, entonces no es lo mismo, el impacto es distinto y de alguna manera empiezas a culturizar a los profesores en el buen sentido de lo que es el estudio de clase, lo que significa, pero acortar los tiempos. Acortar los tiempos, porque cuando uno, porque en el fondo el alumno magíster que entra en nuestro magíster viene a eso, viene a buscar eso. Y lo que encuentra es teoría, y sobre todo en básica, sobre todo en básica, se van con mucha teoría, muchos problemas matemáticos y van a su clase y entonces en el fondo buscan como respuestas a su pregunta original para entrar al programa. No estoy diciendo que esté mal o que esté bueno, estoy diciendo que es lo que quiere. O sea, yo estoy convencido que el programa de nosotros es muy bueno, pero hay que perfeccionarlo, y la perfeccionada va Atravesar es un que no poco. es igual que la matemática. Cuando tú, es distinto a un tipo que le diga, mira, este problema se hace así, a decirle, chaqueo no le está descubriendo, y si te ocurre, o sea, distinto estar al lado diciéndole, el tipo le queda a él. Claro. Porque Claro. se van poniendo los tarugos en el momento que sean requeridos. En el estudio de clase, además, el profesor empieza profesionalmente a cambiar un poquito de rol, a integrarse más, porque empieza a ser un investigador. Sí. Entonces, le cambia el foco. Yo creo que ahí tú viste el argumento. Eso tiene el argumento principal. Ese es el argumento principal. Porque en realidad, el fondo es bueno, los gringos lo dicen, pero... la tecnología personal del profesor. Claro, le cambia. El tipo valora lo que pasó. Se aprende a criticar, a auto... Bueno, y eso es lo que está pasando en el colegio en el Por INSUCO. reflexión. Ustedes saben que en el INSUCO, en el colegio de ahí abajo, hay un grupo de estudio de clase donde está Sergio y Fabiola, y han podido llevar, no sé, tienen como a 8 profesores haciendo estudio de clase. En media. Y lo otro que quería decir también, que en Japón los profesores hacen 1 o 2 estudios de clase al año. No más, porque eso es muy devastador. Sí, por eso. Y lo otro son las clases públicas, que es muy... Eso ya va más, pero tienen menos oportunidad de... Ahí van a observar y a criticar. No, y además que ahí ellos ya están enganchados. Si el problema de la cultura acá es que el tipo sigue ese punto. El tipo tiene que ser autorreflexivo, si no, estamos solos. Y lo que se logra con la autorreflexión.
Es que por eso me llama a mí la atención el insumo, que han podido tomar a tantos profesores y que están haciendo cosas muy buenas. Pero también se podría hacer para los estudiantes que están en pedagogía, por ejemplo, en la práctica. Pero en este momento estamos muy preparados, hay tanta teoría acá, tanto entonces se les da teoría más que lo otro. Entonces, yo lo vi con el estudio caso. Cuando hicimos estudio caso, hace no sé cuántos años, impresionábamos a los otros que los tipos decían, no, si lo que pasa es que es una actividad, definían las actividades. Ya. ¿Cuál actividad? ¿Cuál respondía en este caso? No era capaz de hacer. ¿De acuerdo? ¿Quieres tener buzón, tener lugar? En este caso, ¿cómo le contestaría al alumno? ¿Cómo le sacarías del problema que tiene? Si no había forma de sacarlo, porque ese ejercicio había sido... Hay que ser más buenos como los estudios de casa. Los estudios de casa son buenos, hay que ser más. Sí, porque aquí el estudio de caso como eran sí, hay que ser más. Yo digo, pero que el entendimiento de lo que pasaba al alumno, el entendimiento de la situación cognitiva del alumno, se le ha dicho a usted, sacarlo de esa era el problema. Porque los estudios de caso tenían ese problema. O sea, no ese problema, esa gracia. Que ponía la situación como que era correcta y era falsa y que tenía razón o no tenía razón. ¿Quién tiene la verdad? ¿Seguimos? Sí, ¿cuántos minutos tenemos? Un minuto. Solamente sí, para que sepan lo que es. Bueno, aquí viene Stanley Smith en acción y el diseño metodológico es aquel. También transcripción, sustitución del postro de clase. Aquí. Claro, ahí está las preguntas son más relativas justamente a eso. Claro, se entrevistaba al profesor antes de hacer la clase, después de hacer la clase, y también se grababan las discusiones dentro del grupo del estudio de clase. Ese estudio de clase, el tercero, ¿cuál es el digo? El stack, ¿qué es lo que le hacía ahí a los profesores? ¿Cuál? El estudio de clase, ¿tengo cuál es el digo? Sí. Steak, o no sé cómo se llama. Sí, ese de ahí, esa entrevista era que le preguntaron por qué lo hizo. No, es que era un estudio de caso. ¿Qué es un estudio de caso? ¿Qué casos? Sí, pero el caso de un profesor, ¿no? Sí. Ya, pero ¿en qué consistía? ¿En qué consistía aquí? ¿Lo entrevistaba o qué? Es más que... complejo. No. En realidad, la estrategia de recogida de datos ahí dice lo que hacíamos. Había una entrevista antes de hacer la clase y después de hacer la clase. También se tomaba una discusión cuando se estaba haciendo la clase, una discusión del grupo de estudio de clase. Ya. Entonces el caso era la entrevista más lo que hacía en la clase, todo eso era el caso. Sí, no. Y la clase. Y la clase misma. Y la clase misma. Sí. Porque yo ahí estaba... ahí está la palabra, abajo estaba la paréntesis, abajo no lo había leído. El caso era estudiar comportamiento proceso. Claro, yo me hacía 3 preguntas. La tercera pregunta tiene que ver con el Stanley Smith, pero antes, ¿qué características tenían las actividades de enseñanza dirigían análisis de datos y cómo el profesor organizaba una clase de análisis de datos en primaria? Cuando me interesaba eso, entonces yo tenía que ver la videograbación del estudio del grupo del estudio de clase. Queda un minuto, si yo voy a pasar al otro. Este fue el funcionamiento de una taxonomía de comprensión tabular. Existe una taxonomía de comprensión gráfica, entonces yo me proponía hacer una taxonomía de comprensión tabular porque yo creía que la tabla era distinta. Y en realidad es distinta. Entonces hice una... Ahí te fabricaste tu propia... Este estudio es de 2 fases. Primero se hizo una taxonomía, se puso a prueba con ítems de Teams y de pruebas internacionales y les pedía con la metodología Delphi que lo contestaran en 3 rondas. Primero empezaban 6 ubican el Delphi. Aquí es bueno. Cuando uno quiere proponer algo para expertos.
Entonces yo dije, los expertos que tengo son los alumnos que tienen el cuarto año de pedagogía básica. Ellos los tomé como expertos para que vieran ítems del TIMSS y vieran mi taxonomía. Y dijeran, este ítem le corresponde al nivel 4, este otro ítem al nivel 3. Entonces primero ellos trabajaron solos. ¿Sí? Pasó una semana y trabajaron en grupos de A3. Pasó otra semana y trabajaron en grupos de A6. Entonces así se va configurando lo que es, ¿no? Claro, ellos se van poniendo de acuerdo si sí o si no en su nivel taxonómico. Y eso me da un análisis de concordancia de mi taxonomía que proponía y que me lo da